Bueno, ahora que es domingo y llueve un poco y la tarde está ideal para quedarse en casa a leer, vamos a continuar con la exploración de la novela El placer de los dioses. Y bueno, dice así. Por la mañana, el astuto Dragut hizo conocer la respuesta a los complotados. Se había convenido que, de un modo u otro, los corsarios bajarían a tierra y se harían presentes en el palacio alrededor de mediodía. Yo imaginé que tendría una borrascosa entrevista con el bey y que aun cuando, con las promesas de seguridad y ayuda que me diera Dragut, acaso se produciría algún choque armado. Resolví venir acompañado por 50 de nuestros hombres más resueltos, prosiguió el nuevo bey. Me sorprendió no encontrar ningún signo de intranquilidad. Todo ocurriría normal, pacíficamente. La presencia de algunos hombres en la plaza me inquietó un tanto, pero Dragut me dijo que no temiera. Esos hombres eran partidarios nuestros. La cuestión es que entramos en el palacio sin ninguna dificultad y poco después, al hacernos presentes en esta sala, una delegación de jefes y oficiales de la guardia nos hizo saber que el bey Selim de Tenui había muerto. Uno de los presentes, un venerable anciano, me preguntó si mantenía mi palabra de ser el jefe del gobierno. Repuse que sí, si el pueblo de Argel lo quería. El anciano es un imán y la máxima autoridad religiosa. En una rápida y sencilla ceremonia se me exigió el juramento de rigor y aquí estoy. Arud convertido en el rey de Argelia. Cair ed-Din no salía de su asombro. Ciertamente cosas tan sorprendentes solo podían ocurrir en las fabulosas tierras de la antigua Cartago. Comprendía la actitud de su hermano y aún la justificaba, pero no dejó de apreciar los riesgos. Así se lo hizo saber a Arud. Bien, ya eres el bey de Argel y cuentas con la bendición del imán, la aprobación de la nobleza local y es posible que también con el apoyo del pueblo. ¿Qué harás ahora para consolidar tu poder y demostrar que tu elección ha sido inducida por el mismo Mahoma?, preguntó. El primordial y más importante paso, capturar la fortaleza del Peñón, respondió Arud, luego de cambiar una mirada con Dragut. No será tarea sencilla, lo comprendo, pero se hará lo imposible. ¿Cuántos defensores cuenta el Peñón? Se calcula en 12,000. ¿Y crees que un puñado de corsarios, por temerarios que sean, podrán vencerlos? Dragut se adelantó a responder. Te lo diré yo, Cair ed-Din. En Argel y sus alrededores polulan unos 5,000 aventureros en todas las razas y latitudes. Una gran mayoría la constituyen judíos y moros que huyeron de España, abandonando familia y fortuna. Solo esperan una oportunidad para tomarse justa revancha. Otros son restos de las destruidas flotas corsarias de Orán, Bujía y Trípoli. Todos ellos aspiran tener la suerte de ser incorporados en una organizada fuerza corsaria, bajo el mando de un gran jefe. A una parte de esos hombres has visto en la plaza y los alrededores del palacio. Te puedo asegurar, palabra de Dragut, que esos 5,000 corsarios harán temblar al altanero poderío hispánico. Sí, Dragut, tenía todas las respuestas, pensó el joven capitán, y su pasión por la causa de los corsarios parecía ser profunda y sincera. Si los hombres que él mencionaba demostraban solamente una parte de su tenacidad, por cierto, habría llegado a su fin el dominio hispánico en el norte de África. Pero Hassan parecía pensar otra cosa de Dragut. Al reaparecer poco después en el palacio donde empezaba a consolidarse la situación del nuevo bey con la benevolente presencia de numerosos cortesanos argelinos, grandes señores y mercaderes que en animados grupos ocupaban los salones y corredores poco desiertos, vino en derechura a hablar con quien hizo una parte. Vengo de la casa de Sisek.
Sabes que me quedé dormido como un tronco, y Sisek me aseguró que te había sucedido lo mismo. Es verdad, pero fue consecuencia del exceso de libaciones. En otras ocasiones bebí mucho más y no sufrí tales trastornos. ¿Qué estás sugiriendo? Nada, pero debes saber que Dragut fue visto varias veces con Vida. Y Vida estuvo contigo en el barco y luego la vi en la casa de Sisek. ¿Insinúas que Dragut? Luego de una reflexiva pausa, Cair agregó, sí, ¿por qué no? Tal vez temía que yo me opusiera a su plan, y probablemente lo hubiera hecho, pero él demuestra ser un hombre de acción y al mismo tiempo precavido. Si sus intenciones son honradas, llegará a ser un gran jefe. Espero que no te equivoques. Y los dos amigos volvieron juntos al nuevo Bey, ocupado en recibir el cálido homenaje de sus súbditos. La consolidación del nuevo poder, sin embargo, requirió de bastante tiempo, aunque las inmediatas medidas de buen gobierno le ganaron el favor y reconocimiento popular. Hizo distribuir entre el pueblo más necesitado los productos capturados, carnes, aceites, granos, vinos. Fue necesario apelar a otros expedientes para reorganizar las decaídas finanzas. Dotado de un singular genio para los negocios y convenientemente asesorado por Hassan, Cair, convertido tácticamente en su primer ministro, vendió los tesoros guardados en el fondo de sus barcos. Con el producto adquirió nuevos barcos y los hizo armar. La febril producción de barcos, armas y pertrechos dio lugar a una provechosa actividad y el dinero empezó a circular en grandes proporciones. Pero el astuto Hassan recomendó la creación de nuevos impuestos a la producción y de modo tan sencillo logró que las arcas del tesoro estuviesen siempre llenas, sin que el pueblo productor dejase de ganar y gozar los beneficios de la producción plena. Durante 2 años se vivieron las alternativas de este rumbo de intensa actividad. Resultó un periodo de dura prueba, pues no solo hizo falta armar barcos con todos los pertrechos, sino dotarlos de hombres capaces de sufrir los rigores de la vida del mar. Pero finalmente 6 grandes y hermosas galeras se sumaron a la flota. Había llegado el momento de hacerse de nuevo al mar y acrecentar el poderío naval. Fuerza había sido permanecer inactivos hasta entonces por temor a una nueva invasión española desde el Peñón. No era nada improbable que los hispánicos se decidieran por ello, pues estaban bien enterados de lo que sucedía en Argel. Un hecho por demás significativo y lamentable le había hecho desistir a Cair ed-Din en los primeros tiempos, del deseo apenas refrenable de hacerse a la mar con los 6 primeros barcos. No podía sobrellevar la vida holgazana y placentera de tierra. Arudj, en cambio, no cesaba de agradecer a los dioses su fortuna, pues nada mejor para él que una regalada vida palaciega. Como decimos, un hecho poco auspicioso para los corsarios les advirtió, bien que a tiempo, de no subestimar la capacidad combativa del enemigo. Una noche a principios del gobierno del bey Arudj y como un desafío a su poder, estalló un incendio a bordo de una de las galeras, surtas con las otras naves en el puerto de Argel. Como es de imaginar, se armó un indescriptible revuelo, pues de tomar cuerpo el fuego, las otras naves también peligrarían. Por fortuna, todo no pasó de un gran susto, pues el fuego fue dominado. Mas entonces se descubrió otro hecho igualmente funesto. Aprovechando la conmoción y como consecuencia de ella, habían conseguido huir los 120 galeotes de la Ceneida, todos caballeros de Rodas, entre quienes, como se recordará, se hallaban Diego de Valera, Jean de Valet, Gonzalo de Valladolid, Rodrigo de García, Diego de Moncada, Alonso de Iriarte, el llamado caballero Cosier, don Fernando Hernández de Toledo, el capitán Paulo Simeone y el excómitre Lolonais.
Había indicios suficientes de que tanto el incendio como la fuga habían sido organizados desde el Peñón. Los días, semanas y meses que siguieron a esta acción fueron de nerviosa actividad y expectativa. Como primera medida, los barcos fueron anclados fuera del puerto y en un orden de batalla en que podían protegerse mutuamente en caso de un inesperado ataque. Todas las informaciones decían que los fugitivos se habían atrincherado en la fortaleza del Peñón. Una cosa harto inquietante resultó enterarse de que en Argel trabajaba un eficiente servicio de espionaje a favor de los españoles. Pero a pesar de todos los empeños, no llegó a saberse quiénes eran los espías ni cómo actuaban. Como se probó luego, los temores de un asalto en masa de los españoles contra Argel resultaron infundados. Sin embargo, Khayr ed-Din no dejó de comentar que la presencia de sus naves había impedido el temido desembarco. En cierta ocasión, sin embargo, quedó una duda al respecto, luego de una observación de Dragut. ¿Quién nos dice, hermano del mar, que los hispánicos no hayan hecho correr la voz del desembarco, precisamente para impedir que recorriéramos el Mare Nostrum en procura de nuevas presas? Nos han tenido inmovilizados por mucho tiempo. Bien vale la misa una vela. Pero todo aquello con sus temores y sinsabores había quedado atrás. El presente permitía ver con orgullo y esperanza las 12 naves de guerra alineadas en la bahía y luciendo en las arboladuras sus pabellones y emblemas, sus quillas recién pintadas y sus relucientes pertrechos de guerra. 2.500 hombres componían su dotación, elegidos entre los mejores que se podía encontrar en Argel, donde, como afirmara Dragut en cierta ocasión, se concentraban todos los aventureros, corsarios y piratas dispersos en el África del Norte. Otros 2.500 adicionales se embarcaron como fuerza de choque. Con estas no poco considerables fuerzas de flota argelina, al mando del bey Arug, se lanzó al asalto y la conquista del Peñón. Dicha conquista no solo es importante, sino decisiva en la lucha por el dominio del norte de África. Es cuestión de decidir si los hispánicos seguirán siendo los amos de la situación o nuestra flota sentará sus reales en el mar. Para los libres movimientos de nuestros barcos, tan necesarios a nosotros como el agua lo es para el pez, la caída del Peñón, un enorme grano en la espalda de los argelinos, es fatalmente necesaria, declaró el bey Arug, al hacer oficial entrega de los nuevos barcos a los capitanes elegidos entre los más capacitados y valientes oficiales de la corsaria berberisca. Y en tono dramático agregó: y tal es la sagrada misión que nos ha tocado en suerte cumplir, compañeros del mástil, a tomar el Peñón. ¡A tomar el Peñón! ¡A tomar el Peñón! El grito de guerra de los argelinos retumbó en el mar con la misma fuerza expansiva de los cañones de los defensores de la fortaleza. Y ambas expresiones del deseo revanchista y el odio se elevaron a los cielos en una formación de nubes blancas de paz, en una vana apelación a la fraternidad entre los hombres. ¡A tomar el Peñón! ¡A tomar el Peñón! Y los combatientes corrían, saltaban, caían, algunos para levantarse, otros para quedarse por siempre jamás. En tanto el pequeño perímetro térreo en la diminuta isla se iba inundando de la fértil mezcla de agua de mar y la sangre humana. ¡A tomar el Peñón! ¡A tomar el Peñón! Gritaban los hombres para darse alientos y valor durante los innúmeros cuanto infructuosos asaltos. Y el grito de esperanza, convertido en uno de guerra, se trocó finalmente en otro de muerte. Porque muerte fue, al fin de cuentas, el resultado absurdo, aunque lógico, de aquel enfrentamiento de fuerzas.
de afanes, de ambiciones, de odios. Si la necesidad, la venganza y el afán de venganza impulsaba a los argelinos a atacar con toda su fuerza, el celo religioso, el deseo desmedido de dominio, de plantar la cruz en tierras consideradas herejes porque diferían en la forma y no en el fondo, en la concepción religiosa, instaba a los españoles a defenderse con toda energía. La suma de tales factores era el tendal de cuerpos sangrantes que se iba extendiendo sobre cada vara de la empinada y rocosa isla, en cuya cima, inalcanzable, soberbia como un verdadero símbolo de la prepotencia, se alzaba la amurallada fortaleza en sus torreones rasgando el cielo azul. Se elevaban enormes cruces de hierro. Sí, este era el lógico, resuelto de una larga y tensa situación de guerra que se viniera prolongando desde lustros atrás. Era la absurda y sangrienta complicación de dos visiones distintas de un mismo afán de supervivencia. Este ha sido siempre el máximo error de los hombres: no identificarse en el propósito. No importa las razas o el color de la piel o los credos o la religión del mundo donde se haya nacido. Todos los hombres marchan en una sola dirección, el progreso. Todo el resto es ilusión y absurdo todo lo que se opone a esa natural y simple evolución. Enceguecidos pues por sus pasiones y ambiciones, los hombres gritaban y se herían mutuamente con ardor, olvidados del temor de la vida propia o ajena, y los cadáveres se iban amontonando, porque si el afán que impulsaba a los atacantes era casi desesperado, el impulso defensivo constreñía un fatalismo absurdo pero efectivo. Las acciones se habían desatado al amanecer de un día de mayo, después que la flota corsaria rodeara la isla con intenciones fácilmente previsibles. Había sido en vano que el capitán Khayr ed-Din expresara sus puntos de vista opuestos al ataque. Los españoles son numerosos, están bien armados, son dueños de una fortaleza casi inexpugnable. Y lo que es peor, saben qué día los atacaremos y nos esperan, le había dicho el jefe de la flota. Mi opinión es que nos hagamos a la mar y reunamos más recursos y más barcos. Luego atacaríamos por sorpresa. Pero Harut se opuso a la idea. Se hallaba comprometida su palabra, la que diera al tomar posesión del poder. ¿Cómo podría convencer a los jefes de la rebelión que no era un bey incompetente, sino demostraba lo contrario? Su honor de jefe corsario corría parejo con el honor argelino y ambos exigían que se cumpliera lo pactado. Caso contrario, hermano mío, bien haríamos en renunciar a esta profesión y en regresar a nuestra isla, pues en teniéndonos por débiles y cobardes, no habrá deshonorable capitán de popa que nos desprecie. Khayr ed-Din había doblado la cabeza, resignado, convencido de que su hermano exponía una razón de peso, aunque totalmente basada en un falso concepto. El resultado de esta doble aplicación de criterio fue, como hemos dicho, el cerco de la pequeña y accidentada isla, y días después de completados los preparativos de desembarco y ataque, se ordenó la invasión a lo largo de todo su perímetro. Terminado el cañoneo de 2 días, y en cuanto los botes llenos de combatientes corsarios se acercaban rodeando la isla con el propósito de desembarcar en ella, los españoles desataron un terrible fuego de artillería, consiguiendo en algunos casos hundir esquifes, balandras y otras embarcaciones. Sin embargo, gracias al número de ellas y la rapidez de la maniobra, los corsarios lograron cumplir airosamente con esta primera parte de la acción. Bueno, como ven, esta novela es fabulosa por todo lo que nos plantea, la forma en la que nos muestra el aguerrido combate entre las fuerzas católicas con las fuerzas musulmanas, a quienes estos llamaban herejes. Esta novela es un pincelazo, es una visión de todo lo que sucedió
y de cierta manera sigue sucediendo en ese combate por tener la razón ante las ideologías y las formas de pensamiento de los demás. Bueno, vamos a dejar esta sesión, esta grabación hasta aquí y veremos si seguimos grabando esta tarde para irnos subiendo poco a poco y que ustedes puedan seguir disfrutando de esta fabulosa novela llamada El placer de los dioses. Hasta pronto.